Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días con todos. ¿Me pueden oír bien y Buenos pueden ver las días. diapositivas? profesora. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días con todos. Sí se ¿Cómo puede ver, están? pues. Bien, sí se ve, ¿no? Se ve y se puede oír muy bien. Listo. Vamos entonces a continuar con nuestras clases de química. En esta semana vamos a estudiar lo que corresponde al enlace químico, ¿ya? Algunos criterios importantes, ¿no? Para nosotros poder comprender lo que es enlace químico, es recordar nuestra clase anterior, perdón, que hemos estudiado nomenclatura, ¿no? Que hemos estudiado electronegatividad, ¿se acuerdan de lo que hemos visto la distribución de electrones de Lewis, ¿no? ¿Ya? Entonces todo eso va a ser importante para poder entender cómo es que se van a formar los enlaces químicos. ¿Listo? Bien, vamos entonces a comenzar. ¿Qué es un enlace químico, jóvenes? Nosotros sabemos que tenemos 118 elementos químicos, ¿cierto? Vamos a suponer el elemento A, el elemento B, el elemento C y así sucesivamente. Y estos entre ellos se van a unir, ¿no? Se van a unir para justamente formar un enlace químico. Los enlaces pueden ser de tipo iónico, de tipo metálico o de tipo covalente. Eso va a depender de qué elementos se estén uniendo. Entonces, un enlace viene a ser la fuerza que une a los elementos químicos para lograr, dice, un sistema de menor energía. Eso quiere decir, por ejemplo, si A tiene una energía solito, B tiene una energía solito, porque cada átomo tiene su propia energía, en el momento que A más B se una, se enlace, la energía de este enlace va a ser menor. Entonces, mientras menor energía presente, ¿no? En este caso, menor energía, entonces el compuesto es estable, ¿ya? Por esa razón es que se tiene o se forman los enlaces químicos, porque cuando están solitos, muchos de ellos son inestables. Cuando nosotros vamos a unir, por ejemplo, un metal con un no metal, generalmente vamos a formar un enlace iónico. Cuando nosotros vamos a unir un metal con otro metal, vamos a formar un enlace metálico. Y cuando vamos a unir un no metal con un no metal, vamos a formar un enlace covalente, ¿no? Por ejemplo, ustedes en casa o nosotros en casa tenemos la sal, que es el cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio está formado por un metal, que es el sodio, y por un no metal, que es el cloruro, ¿no? Que es el cloro. Entonces, un enlace iónico. En casa tenemos pues alambres de cobre, tenemos alambres de fierro, ¿no? Tenemos diferentes metales que están formados exclusivamente por puros metales, ¿no? Un alambre de hierro tiene puros hierros. Un alambre de cobre tiene puros átomos de cobre. Y un enlace covalente, por ejemplo, puede ser la sacarosa, ¿no? Que es el componente del azúcar. Entonces, de la sacarosa que contiene carbono, hidrógenos y oxígenos, y todos estos elementos son no metales. El agua, por ejemplo, el H2O, también está formado por enlaces que son covalentes, ¿no? Ya que son no metales. ¿Ok? Entonces tenemos infinitos ejemplos para nosotros poder mencionar compuestos que presentan enlaces de tipo iónico, metálico o covalente. Ahora, aparte de que nosotros tenemos una referencia para poder saber qué tipo de enlace se está formando, si es metal con metal, no metal con no metal, ¿no? También tenemos la variación de electronegatividad. La variación de electronegatividad nos dice también qué tipo de enlaces se está formando.
Cuando la variación de electronegatividad es menor o igual que 1.9, vamos a decir que está formando un enlace covalente. Cuando la variación de electronegatividad es mayor que 1.9, eso es un enlace iónico. Y cuando la variación de electronegatividad es igual a 0, eso es un enlace metálico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ver, manitos arriba, todos los que están con su tabla periódica. Les dije la clase anterior que para el día de hoy necesitaba su tabla periódica, así que vamos a comenzar. Muy bien, Juan. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Shirley. Muy bien a todos los que me han escuchado y han hecho, están con su tabla periódica, ¿no? Muy bien, chicos. Excelente. La verdad, ¿ah? Porque yo llamo y les pregunto y no me vayan a decir, ay, no, no lo tengo, ¿no? Ya, muy bien, chicos, excelente. Entonces, como están con su tablita periódica, bajen manito, gracias. Vamos a ir buscando en la tabla periódica cuánto es la electronegatividad del sodio y también la electronegatividad del cloro. Me van escribiendo en el chat, de tal manera que les voy a enseñar cómo calcular esa variación de electronegatividad de nuestro cloruro de sodio para saber qué tipo de enlace se está formando, dependiendo a esas variaciones con respecto al valor de 1.9. Ya, a ver, quiero ver. Electronegatividad del sodio, electronegatividad del cloro. Me han dicho que tiene su tabla. Ajá, muy bien. Ya, dice Shirley, del sodio 0.9, ok. Y del cloro, ya, ok, Yair, ok, 0.93. Ya, vamos a colocar más exacto, 0.93. Ya, y de cloro, me están indicando qué es el cloro, 3.16. Sí, como indica Yair, 3.16. Muy bien. Perfecto, gracias, Yadira. Entonces, esos valores no necesitan memorizarse, ¿ya? Esos valores a ustedes les van a dar de dato, ¿ya? Así que tranquilos, lo que necesitan es saber utilizarlos. Entonces, la variación de electronegatividad del cloruro de sodio simplemente es la diferencia que existe entre esas dos electronegatividades. Será entonces 3.16 menos 0.93. ¿Cuánto sale ese resultado? Y ese resultado viene a ser la variación de electronegatividad. A ver, ¿cuánto nos da esa variación? Lo cual ya nosotros podemos deducir qué tipo de enlace está formando el sodio y el cloro. Más que todo corroborar porque nosotros ya sabemos, ¿no? Es un metal y es un no metal. Entonces, lo que nos debe estar dando esa variación de electronegatividad va a ser mayor a 1.9. ¿Lo tienen? ¿Cuánto sale? 2,23. Perfecto, muy bien. 2.23, ¿no? Y miren, efectivamente estamos aquí. La variación de electronegatividad es mayor que 1.9. Entonces, estamos hablando de un enlace iónico, ¿correcto? De un enlace iónico. Listo, chicos. Entonces, creo que quedó claro cómo determinar la electronegatividad. Otro punto importante que nosotros debemos de considerar para la formación de un compuesto es la regla del octeto. Octeto. ¿Qué quiere decir octeto? Viene de 8. Quiere decir que cuando nosotros vamos a formar un compuesto, ustedes tienen que observar que ese compuesto tenga 8 electrones cada uno. De esa manera, vamos a decir que la sustancia o el compuesto formado es estable, ¿ya? Por ejemplo, aquí es importante ya recordar los grupos que nosotros hemos estudiado en la tabla periódica, ¿no? Voy a hacerles recordar
espero que ustedes también se recuerden. Por ejemplo, vamos a hablar del grupo de la tabla periódica. ¿Se acuerdan en esta sección que estaba el 3A, estaba el 4A, estaba el 5A, ¿no? Estoy hablando del A, estaba el 6A, estaba el 7A, y por aquí estaría el grupo de los gases nobles, que sería el grupo 8A, ¿cierto? Pregunto, ¿se acuerdan? O miren ahí su tabla, miren su tabla. En el grupo 4A, ¿a qué elemento encontramos en el primerito? ¿Qué elemento está aquí en este periodo? El Aquí. carbono. El carbono. Muy bien, la familia de los carbonos, que se llama la familia Carbonoides. carbonoides. Muy bien. Pregunto ahora, esto sí tienen que recordar. ¿Cuántos electrones de valencia tienen los elementos de la familia 4A? 4. 4. Perfecto, muy bien. 4 electrones de valencia, lo cual nos indicaba que el carbono tiene 4 puntitos, que son los que ustedes están viendo de color celestito. 2, 3 y 4. Ahora, me dicen quién está en este grupo 7A, primerito. ¿Quién está? Flúor. Perfecto. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el flúor? 7. Perfecto, 7 electrones de valencia, que son estos 7 que están viendo alrededor de cada uno. Porque esto ya lo hemos visto como notación de Lewis. 4, 5, 6, 7, y cada uno tiene 7 como ustedes pueden contar. Entonces, cuando estos se enlazan, 7 del flúor más 1 del carbono que se está enlazando, este ya tiene 8. 7 del flúor más 1 del carbono ya tiene 8. 7 del flúor más 1 de carbono, 8, y lo mismo aquí. Entonces, profesora, el flúor, todos los flúors presentan 8 electrones y sí están cumpliendo la regla del octeto. Ahora, si haces el mismo análisis para el carbono, carbono tiene 4 celestes propios, pero en cada lado 1, 2, 3, 4 está compartiendo. Entonces, ¿cuántos electrones también tiene el carbono? El carbono también tiene 8 electrones. Exacto. Por eso decimos que el tetrafluoruro de carbono cumple con la regla del octeto, ¿ya? Eso es la regla del octeto. Entonces aquí igual, bueno, este es el mismo, ¿no? Solamente que de una manera, de una forma representativa distinta, ¿no? Donde esta línea está representando justamente ese par de electrones. Pregunto, a ver, si yo tengo aquí el H, el hidrógeno, si ustedes buscan en la tabla periódica el hidrógeno, ¿en qué grupo está el hidrógeno? A ver, ¿cuántos Uno. electrones? Muy bien, ¿y cuántos electrones de valencia va a tener el hidrógeno? 1. Muy bien, 1. Ya, entonces ustedes ya saben que de acuerdo al grupo que pertenece, va a presentar esos electrones de valencia. ¿Y el cloro? ¿Cuántos electrones de valencia va a tener el cloro? 7. Perfecto, porque ustedes están visualizándolo en el grupo 7A. 2, 4, 6 y 7. Entonces aquí se forma el enlace. Pregunto, ¿este compuesto que estamos viendo aquí cumple con la regla del octeto? Yo sé que hay una especie de regla especial para el hidrógeno que solamente necesita 2 electrones, pero Ajá, no, pero no sé si se puede considerar que es el octeto porque solo son 2. exacto. El cloro sí cumple con el octeto, ¿cierto? Porque tiene Pero 7 no el más 1. hidrógeno. Exacto. En cambio, el hidrógeno solo tiene dueto, como dijo su compañero, porque solo tiene 2. Por lo tanto, no cumple con la regla del octeto. Para que cumpla con la regla del octeto, tienen que ser todos los elementos que tengan 8. ¿Correcto? Entonces, si yo veo un elemento que no tiene 8, ya, suficiente para decir que
todo el compuesto no cumple con la regla del octeto, que es muy diferente si me dicen el cloro cumple con la regla del octeto, eso es otra cosa. El cloro sí cumple con la regla del octeto, el hidrógeno no cumple y todo el compuesto no cumple con la regla del octeto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el enlace iónico, ¿no? Ya hemos dicho, fin. El enlace iónico es la unión del metal y no metal, como ya hemos mencionado, y recordando también la periodicidad, ¿no? La energía de ionización que ya hemos estudiado, las propiedades periódicas, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, aumentan en ese sentido. Entonces, aquí que están los metales, ellos tienen baja electronegatividad, ¿no? Tienen baja energía de ionización. Vamos a colocar, sino baja electronegatividad. Y los no metales presentan alta electronegatividad. ¿Cómo nosotros entendemos la electronegatividad? Por ejemplo, un elemento que presenta baja electronegatividad es como si fuera un niño con una fuerza muy baja. Y un elemento con alta electronegatividad es como si fuera un adulto que tiene una fuerza considerable, ¿no? Entonces, definitivamente, entre el adulto y el niño va a ser mucho más fuerte el adulto, lo cual entendemos que tiene mayor fuerza para atraer los electrones. Entonces, por esa razón, los no metales ganan sus electrones al metal. Cuando se forma un enlace iónico, tú ya sabes que se van a juntar dos elementos. Y uno de los elementos es muy fuerte con respecto al otro. Entonces, ese que es muy fuerte se llama anión y el que es el más débil, catión, porque ya sabes que el catión pierde y el anión gana. Entonces, la fuerza que existe entre esta carga positiva y esta carga negativa es la fuerza eléctrica que nosotros conocemos como enlace iónico. ¿Ok? Entonces, en el enlace iónico, lo que va a ocurrir es una transferencia de electrones. Por ejemplo, como habíamos visto, el sodio y el cloro. 0.93, ¿quién es más fuerte? El cloro, profesora. Ah, entonces quiere decir que el cloro va a darle su electrón, este único electrón que tiene, le va a dar al cloro y como él pierde, se queda con +1. Y como el cloro gana, entonces se carga con -1. Ya esto lo hemos estudiado en las clases anteriores. Quien gana es anión y quien pierde es catión. Y luego, entonces, se forma aquí el enlace iónico, ¿correcto? Se forma el enlace iónico que viene a ser la unión del catión y del anión. Eso es lo que llamamos enlace iónico, ¿ya? Y esto sería la forma de representar de acuerdo a la estructura Lewis. Las estructuras formadas por los enlaces iónicos van a ser sólidos cristalinos. Decimos que son cristalinos porque van a tener un ordenamiento entre sus átomos, ¿no? Los átomos de sodio y de cloro, que es justamente la sal que ustedes tienen en casa. Si ustedes nunca han observado un granito de sal, yo les invito a que puedan agarrar una lupa, a que puedan agarrar un granito de sal y van a ver que esa sal tiene una forma cúbica. Los sólidos cristalinos tienen una red ya definida,
¿no? Eso ocurre con todos los compuestos, los sólidos cristalinos, y en este caso, cuando presentan un enlace de tipo iónico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que esta sal va a presentar entonces, va a estar formado por un catión y va a estar formado por un anión, ¿no? Eso sería el compuesto iónico. ¿Cuáles son las propiedades de estos compuestos iónicos? Vamos a ver que son frágiles, quiere decir que rápidamente se fracturan, ¿no? Se rompen con facilidad. Tienen elevado punto de fusión y de ebullición, definitivamente, y esto es algo que seguro ustedes también lo han comprobado en casa o lo han visto, pero no se han dado cuenta. Y vamos a ver que el compuesto iónico, por ejemplo, si yo agarro un poco de sal, ¿no? Si yo agarro un poco de sal y lo pongo en un recipiente, así como sólido, cloruro de sodio sólido, y coloco aquí un alambrecito, otro alambrecito y pongo un foquito, el foquito no se va a encender. Pero si yo tengo aquí un recipiente de cloruro de sodio con agua, entonces eso sería cloruro de sodio acuoso, ¿no? O puede ser también cloruro de sodio fundido. Entonces los iones en este caso sí van a estar separados. Y al estar separados van a haber cargas positivo-negativo donde permite el flujo de electrón y en este caso sí se prende el foquito. Entonces en el estado sólido son malos conductores del calor y de la electricidad, pero en el estado fundido o en soluciones acuosas son excelentes conductores de la corriente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno prepara la canchita por cor, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchas formas de preparar la canchita, ¿no? La mayoría de personas cuando pregunto me dicen, profesora, agrego aquí el aceite, agrego aquí los maicitos, ¿no? Terminan de reventar, luego lo saco a un platito y recién en el platito le echo la sal, ¿no? Yo en cambio hago al revés, ¿no? Gracias. Coloco el aceite, coloco el maicito y también de una vez coloco la sal. ¿Ok? Entonces, cuando ya revienta la canchita, ya la canchita sale saladita, ¿no? Entonces, cuando la canchita ya sale saladita, cuando ustedes van a ver a lo que voy, es que observen la base de la olla cuando van a terminar de retirar toda la canchita, es que en la base de la olla va a quedar toda la sal que ustedes han agregado, ¿no? La sal no se funde ni se solubiliza, la sal se queda en la base de la olla. ¿Y por qué no le pasa nada a la sal? Porque la sal, para que se pueda fundir, hay que alcanzar una temperatura de 800 grados Celsius, que es justamente un elevado punto de fusión. Pero eso no ocurre con el azúcar, ¿no? Si nosotros hacemos de esta manera con la canchita dulce y le colocamos azúcar, los que han intentado hacer canchita dulce ya saben qué pasa, ¿no? El azúcar se quema súper rápido, ¿no? Ni bien estás colocando el azúcar a la olla, ya estás viendo que se está fundiendo, porque el azúcar es un ejemplo de tipo covalente. Y vamos a ver más adelante que los enlaces covalentes comparados con los enlaces iónicos, pues presentan un punto de fusión más bajo. Por eso es que el azúcar a 60, a 70 grados Celsius ya se está fundiendo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de que la sal, pues, presenta un elevado punto de fusión. El enlace metálico. Aquí no hay mucho que hablar. El enlace metálico está formado entre los metales, ¿no? Todas las propiedades de los metales va a ser debido al tipo de enlace que se forma. Los metales tienen electrones que se están moviendo, como ustedes están observando, y esos se llaman electrones deslocalizados. Esos electrones deslocalizados que tienen carga negativa con los cationes de los metales van a formar una fuerza de atracción que nosotros conocemos como el enlace metálico. A esta teoría se le conoce como la teoría del mar de electrones, ¿ya? Entonces el enlace metálico, como ya lo hemos mencionado, se da en la unión
entre metal y metal. ¿Perfecto? Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los metales? Los metales son sólidos, a excepción del mercurio, ¿no? El mercurio es un metal, pero que se encuentra en el estado líquido. Son buenos conductores de calor, son buenos conductores de la electricidad, ¿no? Todos sabemos que si colocamos un metal, un fierrito por los huequitos del enchufe, ya sabemos qué nos va a pasar, ¿no? Nos va a pasar corriente, porque es un metal, es un conductor. Pero si metemos, por ejemplo, una madera, no nos va a pasar corriente porque la madera no es una especie conductora, ¿no? Entonces, estas son las propiedades de los metales. Con los metales nosotros podemos darle muchas formas, ¿no? Por eso es el uso de los metales en los aretes, en los collares, en las pulseras, porque los metales presentan maleabilidad y presentan ductibilidad, ¿no? Entonces la maleabilidad nos sirve para poder formar láminas, ¿no? Y la ductilidad sirve para poder formar hilos. Esas son características o propiedades particulares que presentan los metales. Y en comparación con los enlaces iónicos y covalentes, presentan elevados puntos de fusión y de ebullición, ¿no? Los metales, pues, para que se puedan fundir, estos están por encima de los 1000 grados Celsius, ¿no? Entonces son bien altos comparados con los covalentes o con los iónicos. Enlace covalente. El enlace covalente se da entre la unión de dos metales. Y como estos dos metales son fuertes, porque cada uno tiene una electronegatividad considerable, alta, ninguno quiere perder su electrón. Quiero formar un enlace contigo. Muy bien, pero yo no voy a perder mi electrón, ni yo tampoco, porque yo soy fuerte y yo también. Entonces, ¿qué hacemos? Ya vamos a formar, pero nosotros vamos a compartir. No como el iónico que tú te llevas mi electrón y tú pierdes, ¿no? Entonces, en el covalente hay compartición de electrones, ¿ok? Entonces, el no metal con el otro no metal comparten electrones y forman el enlace covalente. Por ejemplo, tenemos aquí el oxígeno, el átomo de oxígeno, ¿no? El átomo de oxígeno, recordamos, se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica. Eso quiere decir, profesora, que el oxígeno tiene 6 puntitos, ¿no? Como estructura Lewis, que justamente son estos 6 que están en su último nivel. Mira, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los responsables para formar el enlace químico. ¿Con quiénes se forma el enlace químico? El enlace químico se forma con los electrones de valencia, que ustedes ya saben que son estos electrones del último nivel. Entonces, se unen el oxígeno y vemos aquí que se está formando, compartiendo dos pares de electrones, lo cual la estructura del oxígeno estaría quedando de esta manera. ¿Cumple con la regla del octeto? Claro que sí. 2, 4, 5, 6 propios, 7 y 8 que está compartiendo. 2, 4, 6 propios, 7 y 8 que está compartiendo. Entonces, este oxígeno está formando un enlace covalente, ¿ya? Entonces, decimos que en este enlace covalente encontramos dos pares enlazantes, un par, dos pares enlazantes y cuatro pares no enlazantes. 1, 2, 3 y 4 pares no enlazantes. ¿Correcto? Eso es lo que tendríamos en ese enlace covalente. Los enlaces covalentes se van a clasificar de acuerdo a su polaridad. ¿Qué quiere decir de acuerdo a su polaridad? Puede ser apolar o puede ser polar. Decimos que es apolar
generalmente cuando son dos elementos iguales. Entonces, cuando son dos elementos iguales, la fuerza que tiene él para ganar su electrón es la misma fuerza que tiene él. Entonces, cuando él jala con una fuerza y él jala con la otra fuerza, como son iguales, la fuerza resultante prácticamente es cero. Entonces, si la variación de electronegatividad es cero, decimos que tenemos un enlace covalente apolar o enlace covalente apolar o enlace covalente puro. Pero cuando tenemos un enlace formado por elementos diferentes, vamos a tener un enlace covalente polar. Aquí el hidrógeno jala con una fuerza, el cloro jala con otra fuerza, pero son fuerzas distintas. Aquí, si yo reviso mi tabla periódica, ¿quién es más fuerte? El hidrógeno tiene 2.1 de electronegatividad, pueden verificar allí. Y como ya anteriormente me han mencionado, el cloro tiene una electronegatividad aproximadamente de 3, ¿no? Entonces, ¿quién es más electronegativo? El cloro. Por lo tanto, la variación va a ser mayor que 0, ¿no? Entonces, este tipo de enlace que se estaría formando es un enlace covalente polar, ¿no? Entonces, los covalentes polares se da generalmente con elementos diferentes, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, el hidrógeno, formamos enlace cloro, ya. Yo te doy un electrón y tú me das un electrón, ¿listo? Sale, formamos un enlace. Los dos hemos aportado, ojo, eso se llama enlace covalente normal. Ahora, pero hay casos donde al realizar ello, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar acá, supongamos oxígeno, oxígeno y oxígeno. Formamos enlace, ok. Dos míos, dos tuyos, formamos un doble. Dos tuyos, dos míos, formamos un doble. Ya pusiste 4, te queda 2. Ya pusiste 2, te queda 4. Ya pusiste 2, te queda 4. Listo, yo podría decir así, pero recuerda que tienes que ver que cumple la regla del octeto. 2, 4, 6, 8 para él. Muy bien. 2, 4, 6, 8 para él. Perfecto. Pero ¿qué pasa con el átomo central? ¿Cuántos electrones tiene el átomo central, chicos? 10. 10. Entonces, ahí tú te das cuenta de que este no está cumpliendo con el octeto. Entonces, esta estructura no es correcta. Entonces, ¿qué hago, profesora? Ya mira lo que haces. 2 propios de él, que ya estamos viendo que son 6 y cumple con el octeto. 2 propios del centro, que es de azulito, más los 2 de aquí. Pero estos 2 que están viendo aquí, este enlace que están viendo aquí, estaría siendo formado solo por los electrones de ese oxígeno. Y por eso es que aquí el otro tiene sus propios 6. Entonces, profesora, este enlace lo comparte, ¿no? Sí, por eso se llama enlace normal, porque ambos comparten, que es lo que hemos visto aquí. Pero este enlace de aquí solamente está formado por el oxígeno, o sea que el otro oxígeno no comparte nada. Y cuando eso ocurre, cuando ocurre que un elemento aporta los 2 electrones y el otro no da ninguno, ¿cómo se llama? Se llama enlace dativo, ¿ok? Eso se llama enlace dativo o coordinado, ¿ya? Entonces, ¿cuándo me voy a dar cuenta? Cuando tú veas que uno de los elementos pasa esos electrones, ¿no? Pasa la regla del octeto, entonces tiene que por ahí haber un enlace dativo. Tenemos los enlaces covalentes simples y los enlaces covalentes múltiples. El enlace covalente simple simplemente va a ser formado por un par de electrones. Tú aportas uno, yo aporto uno y formamos un par de electrones.
enlace simple, ¿no? Ahí está, enlace simple, enlace simple. Tenemos entonces aquí 4 enlaces simples. Ahora, los enlaces múltiples pueden ser el doble o pueden ser el triple, porque estamos viendo bien claro aquí, tú aportas, compartimos 2, tú 2 y formamos un enlace doble. Compartimos 1, 2, 3 y tenemos un enlace triple, ¿no? Entonces, estos son llamados enlaces múltiples, ¿no? Entonces, acá tiene un enlace doble, y aquí tenemos un enlace triple. ¿Listo? Esos son los enlaces múltiples. ¿Cómo son los covalentes? Como ya les había mencionado, tienen bajos puntos de fusión. No son conductores de la electricidad, por eso decimos que son aislantes, ¿no? Son pésimos conductores, bajos puntos de fusión y lo que forman son moléculas, ¿ya? Esos son los compuestos covalentes. Ahora, nosotros hemos mencionado que para que forme un compuesto tienen que cumplir con la regla del octeto, que quiere decir 8. Solamente cuando tienen 8 son estables, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? A pesar que el hidrógeno no tiene 8, porque el hidrógeno, ¿qué cumple? ¿Cuántos electrones como máximo tiene el hidrógeno? Puede tener máximo 2. Perfecto. ¿Cierto? Puede tener como máximo 2, pero aún así es estable. Entonces el hidrógeno va a tener solamente 2 electrones y es estable, y eso ocurre, por ejemplo, con el berilio. No llegan a tener 8, pero existe el compuesto de esta manera, ¿no? Entonces el cloruro de berilio es un compuesto covalente, que también es otro punto que hay que considerar, porque por ahí si ustedes ven en la tabla periódica, profesora, el berilio es un metal y el cloro es un no metal. Entonces, ¿se está formando iónico? No. Acuérdate, por favor, el berilio es un elemento muy pequeñito que no va a permitir que le roben electrones. Por eso no forma iónico. El berilio con el hidrógeno va a formar enlace de tipo covalente. ¿Correcto? Eso es. Y lo mismo ocurre con el cloro, el boro y el cloro. El boro y el cloro tampoco van a cumplir con la regla del octeto. Mire, el boro solamente tiene 1, 2, 3 propios, más los otros 3 que está formando enlace. Lo que tiene el boro es el sexteto. Entonces tampoco tiene 8 electrones, pero de esa manera es un compuesto estable. ¿Listo? Eso sería el... Ahora, aquí, igualito, si fuera BF3, ¿ok? O cloro, ¿ya? Porque acá vemos que es con F. Entonces, si fuera cloro, colocamos cloro porque acuérdense que el cloro, el flúor, el bromo son de la misma familia. Muy bien. Entonces, ¿qué es una molécula? Las moléculas son conjuntos de átomos que están formados mediante enlaces covalentes, ¿no? Como ya hemos mencionado. Covalente puede ser apolar la molécula o puede ser polar, ¿no? Y esto es muy rápido de poder observar también. Una molécula apolar va a ser aquella molécula que es simétrica, ¿no? Miren, aquí tenemos entonces el elemento A, el elemento A, el elemento A. Entonces, cuando uno calcula, por ejemplo, por física, la resultante, entonces vamos a ver que esa variación general va a ser igual a 0, ¿no? En cambio, al tener un elemento ya diferente, la variación de electronegatividad, ¿no? O la variación del momento dipolar, que en este caso nosotros hablamos, acá es diferente de 0,
y en cambio aquí el momento dipolar es igual a 0. ¿No? Entonces aquí ya son moléculas asimétricas. Y si son asimétricas, tú dices, eso es una estructura apolar. Y otro punto también a considerar es que cuando tú veas que el átomo central tiene electrones libres, definitivamente tú dices polar. Por esa razón es que el agua, por ejemplo, jóvenes, es una estructura polar. Porque miren, el átomo central tiene electrones libres, ¿no? En cambio, por ejemplo, carbono, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno e hidrógeno. Todo es igualito. Entonces yo tengo que pensar, él jala con una fuerza y él jala con una fuerza. ¿Quién es más electronegativo? O en este caso el más electronegativo es el carbono, ¿no? Entonces él jala con una fuerza, él jala con otra fuerza, con esta fuerza, pero como son mismos elementos, estas fuerzas son iguales. Él jala con esta fuerza, él jala con esta fuerza y son iguales, entonces al final todo suma 0. Entonces es una molécula polar, ¿no? Entonces tienen que aprender a diferenciar una molécula apolar de una molécula polar. Entonces, a ver, con los criterios que acabamos de explicar. Ya sabes que si ves un átomo con puntitos afuera, eso es polar. Si ves una estructura con elementos diferentes alrededor, eso es polar. Pero si ves una estructura todos igualitos, eso es apolar. Entonces ahora me dicen ustedes, ¿qué es esto? ¿Polar o apolar? Polar. Polar, muy bien. Esto es polar. La siguiente estructura, ¿qué es? Observen bien, miren bien. Los electrones libres tienen que estar en el átomo central, no en el exterior. Molécula polar. ¿Cuál? A ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Apolar? Sí, Miss. Sí, Sí. ¿no? Perfecto. La que sigue, Apolar. Apolar. bien. Apolar, muy bien. La de abajo, Apolar. apolar. ¿Y el otro? Polar. 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 Muy bien, chicos. Entonces, eso sería la forma para que ustedes puedan analizar, ¿no? Observar los electrones, observar los elementos para poder clasificar si la molécula, es polar o si la molécula es apolar. ¿Ya? Está sencillo. Muy bien, y ahora hablemos de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que van a definir las propiedades físicas de las sustancias, ¿no? Dice, son fuerzas eléctricas débiles, ¿no? Comparados con los enlaces covalentes. Claro, por ejemplo, esto es el agua, ¿ok? Entonces, acá hay otra. Ustedes saben que en una gota de agua hay miles de moléculas de agua, ¿cierto? En una gotita de agua hay miles de moléculas de agua. Entonces, esto se llama molécula de agua. Molécula de agua. Molécula de agua. Y estos son los enlaces de tipo covalente, 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 covalente. Y son enlaces fuertes, ¿no? Porque es la unión de un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Pero cuando ustedes, por ejemplo, hacen su marciano, su adoquín, ¿no? Hacen para formar hielo, lo que ocurre es un reordenamiento de las moléculas de agua. Entonces, este hidrógeno se va a enlazar mediante una fuerza eléctrica, no enlace, perdón, va a unirse mediante una fuerza. Él también de repente se va a unir con este oxígeno y este con otro, porque ustedes saben que hay miles de moléculas y entre ellos va generando una fuerza de atracción. Esas fuerzas que estoy colocando de color morado, jóvenes, viene a ser las fuerzas
intermoleculares, ¿ya? Entonces, cuando ustedes forman hielo, se ordenan esas fuerzas intermoleculares, ¿no? Se ordenan esas fuerzas intermoleculares. Cuando ustedes derriten el hielo, esas fuerzas intermoleculares se rompen y forman líquido, ¿no? Y cuando ustedes hierven el agua, esas fuerzas intermoleculares se rompen y sale el agua en forma de vapor. En el momento que ustedes pasan de líquido a sólido, de líquido a gas, ¿no? En ningún momento se ven afectadas las fuerzas covalentes, ¿no? Los enlaces covalentes. En ningún momento se rompe estos enlaces, nunca, porque si no, imagínate, tú hierves agua y después desaparece tu agua porque se va como hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Eso no ocurre. Nosotros servimos agua del estado líquido y pasamos agua al estado de vapor. Entonces, el único cambio que hay aquí es un cambio físico, porque solamente están involucradas las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Entonces, me han comprendido, ¿no? La diferencia entre una fuerza intermolecular y un enlace covalente. ¿Sí? Manito arriba si me han comprendido para poder borrar todo lo que acabo de escribir. ¿Sí? Perfecto. Si tienen preguntas, pueden abrir sus micros, no hay problema. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora con respecto a las fuerzas intermoleculares. Entonces, aquí vemos un ejemplo ya más claro para ustedes porque les acabo de explicar. Molécula de agua, molécula de agua. Miren cuánto es la fuerza de un enlace químico, 931 kilojoules. ¿Y cuánto es la fuerza la intensidad de una fuerza intermolecular? 41. Miren la diferencia, ¿no? Definitivamente es bastante, ya que esto es la unión entre átomos, que es un enlace químico, y esto es una fuerza intermolecular, ¿ya? Entonces, ¿cuántos tipos de fuerzas intermoleculares tenemos? También tenemos 3. Fuerzas de London, fuerzas de dipolo-dipolo y las de puente hidrógeno. Y la intensidad va así. London es más débil, o sea, dipolo-dipolo es más fuerte y puentes de hidrógeno son aún más fuertes, ¿ya? Entonces, cada uno, London en honor a London, dipolo-dipolo lo descubrió las fuerzas en honor a Kison, que también algunos dicen las fuerzas de Kison, ¿no? Por el científico, y las de puente de hidrógeno, ¿no? Entonces, esa es la intensidad. Más débil es London, después dipolo-dipolo, y las más fuertes son las de puente de hidrógeno. Y de acuerdo a este tipo de interacción, ¿no? O mejor dicho, de acuerdo al tipo de la polaridad de la molécula, vamos a encontrar este tipo de fuerzas intermoleculares, que es lo que ustedes tienen que saber identificar. Comenzamos entonces con las fuerzas de dipolo-dipolo. Estas fuerzas de dipolo-dipolo van a estar en moléculas que son polares, ¿ok? Entonces, profesora, el HCl. Aquí tengo hidrógeno y tengo cloro. Todos de acuerdo que esto es una estructura polar, porque acuérdate que basta que sean elementos diferentes, entonces eso es polar. ¿Tenemos preguntas, chicos? A ver, alguien con manito arriba. Daniel. ¿Hay dudas? No, ¿no? Se había quedado dormido con la manito arriba, creo también. Ya. Si tienen dudas, solamente abren el micro, ¿ya? Abren sus micros nada más. A ver, por ahí veo Baldoceda Cubas. ¿Tienes dudas? Daniel Alejandro. ¿O hay alguien que está jugando con las manitos de Daniel? No, no. Continúo, chicos, que nuestro tiempo, ustedes saben que nuestro tiempo es oro. Muy bien. Entonces, el ácido clorhídrico es un compuesto polar, ¿cierto? Entonces, esto es el ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico. Como es una molécula polar, entonces la fuerza que mantiene unidas a esas moléculas viene a ser la fuerza dipolo-dipolo.
¿no? Polo positivo, polo negativo, por eso se llama dipolo-dipolo. ¿Correcto? Eso es las fuerzas de dipolo-dipolo. Las fuerzas de London son las fuerzas más débiles y que van a priorizar en los compuestos que son apolares. Ustedes ya saben que lo apolar es cuando tenemos elementos iguales. Flúor, cloro, bromo, yodo. Son elementos iguales. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un gas de helio, puro helio, 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 entonces esa unión de los helios van a ser fuerzas o interacciones, ¿no? De tipo London. Entonces son las fuerzas más débiles que ellos van a encontrarse en las moléculas que son, o van a priorizar, porque ahorita vamos a ver que finalmente las London se encuentran en todos. Pero vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. Ahorita, cáptenme lo que les estoy explicando. Entonces, prioricemos que London se encuentra en las moléculas que son apolares. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el flúor, ¿qué fuerza intermolecular los une? London. Aquí, London. En bromo, London. Y en yodo, London. ¿Por qué? Porque todas estas son moléculas apolares. Y ahora, ¿cómo yo voy a saber quién es más fuerte si London es la más débil? Ah, cuando tú quieres ver quién tiene mayor fuerza intermolecular, tienes que ver quién pesa más. Entonces, en este caso, el London del flúor es más débil que el London del cloro y este más débil que el de bromo y este más débil que el de yodo. Mientras más grande es la molécula, mayor es la intensidad de esa fuerza intermolecular. ¿Listo? ¿Ya? Un momentito, por favor, chicos. Ya un ratito, por favor. Y la fuerza de puente hidrógeno, la fuerza intermolecular, que vamos a denominar como pH, es la fuerza con mayor intensidad, ¿no? Y esta fuerza solamente se va a formar cuando nosotros tenemos enlace de tipo FON, o sea, el FH, el OH o el NH. Cualquiera de esas fuerzas intermoleculares de cualquier de esos tipos de enlace van a generar esa fuerza intermolecular. Ahora, en el caso, por ejemplo, del agua, ahora sí presten atención, ¿ah? Todos sabemos que el agua es una estructura polar, ¿estamos de acuerdo? Pero tiene el enlace OH, ¿cierto? Ahí están viendo ustedes. ¿Me pueden decir entonces cuáles son las fuerzas intermoleculares que tiene el agua? De acuerdo a las tres que hemos estudiado, London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno. Esta fuerza que mantiene unidas a las moléculas de agua, ¿qué tipo de fuerzas son? Puente de Puente de hidrógeno. hidrógeno. Muy bien, puente de hidrógeno. ¿Algo más? London. ¿Mm? Voy a dejar un ratito en stand-by el London, todavía no les voy a explicar, pero sí, efectivamente hay London. ¿Algo más? Da dipolo, dipolo. Y la de dipolo, dipolo. O sea, profesora, tiene todas las fuerzas. Claro. ¿Por qué? Porque al ser una molécula polar, tú ya sabes que tiene dipolo, dipolo sí o sí. Al tener el puente, el enlace OH, tiene puente de hidrógeno. Y chicos, sin descartar y sin pensar, todas las moléculas tienen London.
Profesora, ¿pero no dijo solamente las apolares? No. Lo que pasa es que al momento de nosotros, ahora, de todas estas fuerzas intermoleculares, decir quién es el responsable de sus propiedades físicas, o sea, quién es la fuerza que va a estar prevaleciendo ante estas tres, va a ser la más intensa, que es puente de hidrógeno. Entonces, la de London es insignificante, pero tiene London. ¿Me dejo entender? ¿Tienen preguntas o está claro? Conclusión, London está en todas las moléculas, pero va a prevalecer, va a ser prioridad en las estructuras donde la molécula es apolar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Tiene puente de hidrógeno, tiene dipolo-dipolo y también tiene London. Pero ¿quién va a prevalecer? Las fuerzas de puente de hidrógeno. Bien. Estados de oxidación. ¿Qué tenemos aquí en los estados de oxidación? Tenemos que saber aquí ya ir los elementos, ¿no? Del grupo 1A, los elementos del grupo 2A. Ellos van a tener, todos los elementos del grupo 1A van a tener un estado de oxidación +1. Todos los elementos del grupo 2A van a tener un estado de oxidación. Entonces, los estados de oxidación son los electrones que van a ser parte para poder formar un enlace, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el magnesio tiene +2, el cloro tiene -1. Aquí el amoníaco tiene el nitrógeno su estado de oxidación -3 y el hidrógeno +1. Y ahora vamos a ver cómo nosotros, ¿no?, podemos determinar los estados de oxidación. Aquí ya estamos entrando a otro tema que va a ser muy importante para la siguiente clase, que vamos a estudiar todo con respecto a las nomenclaturas, ¿no? Primera regla, todo elemento que se encuentra solo siempre va a tener su estado de oxidación 0, como están viendo en el ejemplo. Los elementos que pertenecen al grupo 1A y al grupo 2A, su único estado de oxidación para el 1A va a ser el +1. Miren su tabla periódica, grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tiene +1. Miren su tabla periódica, el grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, tienen su estado de oxidación +2, ¿correcto? Entonces, siempre eso va a cumplirse, son reglas. Y eso les va a permitir a ustedes poder determinar el estado de oxidación de otros elementos. El hidrógeno va a trabajar cuando está unido a un metal con +1, cuando está unido a un metal con -1, y el oxígeno generalmente trabaja con -2, en peróxidos con -1 y cuando está con el flúor +2. Lo que comúnmente trabajamos, el -2, y lo que comúnmente trabajamos para el hidrógeno, el +1. Entonces aquí estamos viendo el hidrógeno tiene acá con el cloro +1, el hidrógeno en cambio con el metal tiene con -1, ¿no? De acuerdo a los ejemplos que estamos viendo. Y aquí el oxígeno también, ¿no? Generalmente es con -2, cuando está con el flúor es -1 y cuando está con el flúor es +2, como lo indica acá, y cuando está con el oxígeno, que son los peróxidos, trabaja con -1. ¿Listo? Bien, entonces ahora aquí, por ejemplo, vemos el azufre que está trabajando con diferentes estados de oxidación. El azufre está trabajando con -2, con +2, con +4, +6, y el flúor, o en este caso el cloro, ¿no? Que también el cloro, el flúor tienen los mismos estados de oxidación. Profesora, ¿estos estados de oxidación me los tengo que aprender? Sí, jóvenes. Estos sí se tienen que aprender. Es bastante, profesora. En realidad parece bastante, pero si ustedes se aprenden las primeras reglas, que son justamente esta, la regla A, la B y la C, ya prácticamente ustedes tienen todo hecho. Porque ahora una de las siguientes reglas nos dice que la sumatoria del estado de oxidación siempre tiene que ser 0. Entonces, ¿cómo ustedes calculan el estado de oxidación, por ejemplo, del nitrógeno? La regla 3 nos dice que el hidrógeno por lo general es +1, ¿cierto? La regla 3 nos dice que el oxígeno trabaja con -2. Entonces, lo único que tienes que saber aquí es el desarrollo algebraico.
todo esto, como dice acá la cuarta regla, tiene que sumar 0. Entonces, lo que ustedes hacen es lo siguiente. 1 por 1, 1, x por 1, x, y menos 2 por 3, menos 6. La regla dice que todo eso tiene que sumar 0, ¿ok? Todo eso tiene que sumar 0. Listo. Entonces, x es igual a más 5, el estado de oxidación, ¿no? Álgebra ya. El que no sabe álgebra, hoy día mismo agarra su libro de álgebra para recordar el despeje de ecuaciones. Entonces ya hemos determinado que el nitrógeno trabaja con su estado de oxidación 5. Esto es para una molécula que no tiene carga, mira. Pero hay moléculas, mejor dicho, hay iones que tienen carga. Los iones tienen carga positiva o negativa. Entonces, en el caso de un ion, tenemos SO4 2 menos, ¿no? La carga total es menos 2. Entonces, si ustedes colocan los estados de oxidación, ese menos 2 que está en círculo es así, este de acá. No se confundan con el oxígeno que es menos 2 y me dicen azufre más 8 porque todo tiene que ser 0. No, esto es equivalente a esto que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Del azufre es lo que quieres saber. Y la regla te dice que cuando tú tienes un ion, la sumatoria de los estados de oxidación es igual a la carga del ion. X por 1, X, 4 con menos 2, menos 8. Entonces todo eso tiene que ser igual a ¿qué? Igual a la carga. Y la carga es menos 2. Entonces despejando X, X es igual a más 6. ¿Listo? De esa manera, jóvenes, se determina los estados de oxidación. ¿Hasta aquí estamos bien? Hoy día también toca ver lo que son las funciones. Opa. Sí, hoy día tenemos que ver las funciones. Bastante información. Listo, chicos. Entonces vamos a ver rápidamente aquí, que ya nos queda 1 hora prácticamente. A ver, tenemos entonces los metales con sus estados de oxidación, más 1, más 2, más 3, ¿no? Estos estados de oxidación sí se lo tienen que aprender. La única forma de aprender, jóvenes, eso es con la práctica, ¿ok? No hay otra. Y comenzamos entonces con las nomenclaturas. Tenemos la nomenclatura común o la nomenclatura tradicional. Estas van a utilizar los prefijos de oso, ico, ¿no? Dependiendo cuántos estados de oxidación presente. Si tenemos, por ejemplo, 2 estados de oxidación, ¿no? 2 estados de oxidación, para el menor va a ser oso, para el mayor ico. Si tenemos 3, para el menor va a ser hipooso, para el mediano oso y para el mayor ico. ¿Ya? Esas son las reglas que hay que seguir para la nomenclatura común o tradicional. Por ejemplo, el hierro tiene 2 estados de oxidación. El hierro tiene el estado de oxidación más 2 y más 3. Eso sí ya tienes que ir guardando en tu cabecita, ¿ya? Entonces sería el óxido ferroso, oso para el menor, y el óxido férrico, ico para el mayor. Si un elemento tiene 3 estados de oxidación, como es en el caso del fósforo, por ejemplo, más 1, más 3, más 5, usaré para el menor, que es más 1, el ácido hipofosforoso y el ácido fosforoso para el 3. Y para el 5, el mayor, que será el ácido fosfórico, ¿no? Son las reglas que hay que seguir. Cuando tenemos un elemento con 4 estados de oxidación, para el pequeñito es hipooso, para el menor intermedio es oso y para el mayor es ico y para el más grande es el perico. Entonces miren, bromo, 1, 3, 5 y 7. Ácido hipooso, bromoso, bromoso para el que sigue, ico para el que sigue, hiperico para el mayor, ¿no? Que son los 4 puntos que debemos de considerar
para nombrar a estos compuestos. Eso sería según la nomenclatura tradicional. La nomenclatura stock nos dice con los números romanos. Si, por ejemplo, el hierro trabaja con 2, simplemente óxido de hierro 2. Si trabaja con 3, simplemente óxido de hierro 3. Entonces nos dice la stock que empleemos los números romanos para indicar el estado de oxidación. Y luego tenemos la nomenclatura sistemática, ¿no? La nomenclatura sistemática nos dice que debemos de usar mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, dependiendo los números de átomos. Por ejemplo, monóxido de hierro, un átomo. En cambio, aquí hay 3. Trióxido de di, hierro. Entonces, esas son las 3 nomenclaturas, ¿no? La nomenclatura tradicional, la que hemos visto anteriormente, el oso, ico, perico, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática, ¿ya? Funciones químicas que vamos a estudiar. ¿Cuáles son las funciones químicas? Tenemos las funciones oxigenadas, que va a ser metal y los no metales que van a reaccionar con el oxígeno, formando el óxido metálico, en el caso del no metal, formando un óxido no metálico, y luego estos reaccionan con agua para formar, en el caso del metal, forma el hidróxido, y en el caso del no metal, forma un ácido. Y la unión de un hidróxido y de un ácido forma una neutralización que viene a ser una sal oxisal. Comencemos con los oxígenos, con los óxidos básicos. Entonces, el metal, que en este caso es hierro, reacciona con el oxígeno, ¿no? Para poder formar un óxido básico, ¿no? Hierro y oxígeno. Entonces se forma el famoso, acá el 2, se cruzan los estados de oxidación y eso se forma el famoso feo, ¿no? El óxido básico feo. ¿Cómo se llama la nomenclatura? Común, óxido ferroso, stock, óxido de hierro 2 y sistemática, óxido de hierro, ¿no? Entonces aquí hemos usado oso porque está trabajando con el menor, aquí 2 porque está trabajando con el 2 y simplemente acá por el número de átomos que presenta. En este caso, si trabaja con su estado de oxidación 3, entonces será en la nomenclatura común el óxido férrico, el óxido de hierro 3 y el trióxido de dihierro. 3 de óxido y 2 de hierro, ¿no? Así se forman los óxidos básicos. Los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos que van a presentar el grupo OH. Cada vez que ustedes vean el grupo OH, entonces eso es un hidróxido, ¿no? Y es la misma regla, ¿no? Por ejemplo, esto se llama hidróxido de hierro 2 en la nomenclatura stock. Hidróxido ferroso, porque está trabajando con el +2. Y en la sistemática, dihidróxido de hierro, ¿no? De acuerdo al número de iones OH que presenta. Si trabajara con el 3, sería el hidróxido férrico, porque es el mayor estado de oxidación. En stock sería hidróxido de hierro 3 y en sistemática trihidróxido de hierro, por los 3 hidróxidos que estamos viendo aquí. Eso es un hidróxido, reconocer el grupo OH. Anhidridos, ¿qué son los anhidridos? Son no metales que van a reaccionar con el oxígeno. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un óxido, ¿no? Un oxígeno que reacciona con el no metal para formar un óxido ácido. Entonces, el anhidrido es un óxido ácido y la nomenclatura que vamos a emplear comúnmente es la nomenclatura común. Azufre trabaja con +4. Hay que saber que el azufre tiene +2, +4 y +6. Está trabajando con el intermedio, por eso es oso, anhidrido sulfuroso.
Solamente en la nomenclatura común hacemos el uso del término anhidrido. Después en la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática se usa el término de óxido. Entonces, óxido de azufre 4 y dióxido de azufre para la sistemática. El cloro, ¿cuáles son los estados de oxidación del cloro? +1, +3, +5 y +7. Eso ya se lo tienen que ir aprendiendo. Aquí está trabajando con el +7. Entonces está trabajando con el número más alto, el mayor. Será el anhidrido perclórico. En la stock, óxido de cloro 7 y en la sistemática, heptaóxido de micloro. Los ácidos oxácidos, jóvenes. Los ácidos oxácidos son aquellos que están formados por los óxidos ácidos que se combinan ya con agua, ¿no? Cuando ya se combina con agua, entonces voy a formar un ácido oxácido. ¿Qué es un ácido? Es todo aquel compuesto que presenta hidrógeno. Comienza con el hidrógeno y el oxácido sería aquellos que presenten la O de oxígeno, ¿no? Porque son derivados de los oxigenoides, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos entonces aquí el SO2 más el agua que forma el H2, SO3. Esto se llama anhídrido sulfuroso porque acá el azufre está trabajando con su estado de oxidación 4, ¿ya? En realidad, jóvenes, estos temas requieren de mucho más tiempo para poder explicar, ¿no? Cómo es que se forma ese anhídrido sulfuroso. Entonces, este tema es requiere mucho tiempo para que ustedes puedan comprender. También requiere de su dedicación. Definitivamente, si ustedes no van a volver a revisar esta información, ¿no? No va a quedar del todo claro. Así que yo les invito a que puedan revisar nuevamente todo con respecto a lo que es nomenclatura. Y los que ya, por ejemplo, tienen, no sé si acá les compartí, creo que sí les compartí mi canal, ¿no? Voy a crear aquí definitivamente ejemplos y unas clases explicando cada grupo funcional, porque ustedes tienen que entender la idea de dónde viene, ¿no? ¿Por qué se llama función oxigenada, función hidrogenada? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes entienden una función hidrogenada, una función oxigenada, y saben que deriva del hidrógeno, que deriva del oxígeno, ya ustedes rápidamente pueden deducir también el tipo de ácido que se está formando, porque vamos a ver que los ácidos que nosotros vamos a formar, en este caso, los ácidos oxácidos son aquellos ácidos que tienen la O de oxígeno porque derivan de las funciones oxigenadas, ¿no? Mientras que los ácidos que vamos a estudiar luego, los ácidos hidrácidos, esos ácidos no tienen oxígeno. Entonces es importante que ustedes tengan claro el primer esquema que se presentó, ese mapita donde sale el metal con el no metal, ¿no? Entonces eso de allí es bastante importante, ¿ya? Los ácidos oxácidos se van a crear con los elementos del grupo 6A y con los elementos del grupo 7A. Cloro 2 o 7 más agua, entonces tenemos el HCl4, ¿correcto? Ahí se está formando, tenemos el ácido perclórico, ¿no? Como tenemos acá el anhídrido perclórico más el agua, entonces eso se forma ácido perclórico. Entonces acá tendríamos -2 y el cloro está trabajando con el 7. +1, +3, +5 y +7, el cloro está trabajando con el mayor estado de oxidación, ¿no? Por eso es PERICO, anhídrido perclórico,
y eso sería el ácido perclórico. Sales oxisales. Las sales oxisales también. Es importante que sepan si son derivados de los oxigenoides o si son derivados de los hidrogenoides. Las sales oxisales van a terminar siempre en la terminación, van a terminar en oso, en ico, y cuando se forma una sal, este oso, que son de los ácidos, van a pasar a ito o a ato, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ácido sulfúrico. Entonces acá, al momento que se forma la sal, solamente nos interesa el SO4 y se estaría pasando al ion sulfato. HNO3 se disocia el hidrógeno y nos estaría importando solamente el NO3 y eso sería el ion nitrato, ¿no? Entonces son los iones que vamos a utilizar para la formación de las sales oxisales. Y esto es lo que ustedes tienen que saber. Practiquen bastante para que ya logren identificar el carbonato, el sulfato, el sulfito, el nitrato, porque cada vez que les digan, a ver, ¿cómo es el sulfato de sodio? Ah, dice sodio más 1. ¿Y quién es sulfato? Ah, este es el sulfato. Ah, entonces el sulfato de sodio se cruza, y tenemos acá sodio 2 y sulfato 1. Ahí está, profesora, sulfato de sodio. Así de facilito es cuando ustedes saben muy bien los aniones. Si ustedes no identifican los aniones, ahí se vuelve complejo este tema, ¿ya? Sal oxisal, entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el ácido hipocloroso. Entonces va a formar el hipoclorito, ¿no? Cuando se separa de este va a formar el hipoclorito. El hidróxido de sodio se separa del sodio y se forma el ion sodio y formamos el hipoclorito de sodio. Ácido carbónico va a pasar a carbonato. Hidróxido de hierro pasa a hierro 3. Este hierro está trabajando con el más 3, entonces se une el carbonato con el hierro y como es más 3, es el carbonato férrico, ¿no? Porque si fuera con más 2, sería el carbonato ferroso. Muy bien. En otra nomenclatura sería el carbonato de hierro 3. Y en la sistemática tricarbonato, porque son 3, de di-hierro. Ahí está el ion hipoclorito, el ion sodio, el ion carbonato y el ion férrico que se necesita para poder formar las sales. Y finalmente entonces las sales, ¿no? Pueden formarse cada vez que se tiene un anión con un catión, como estamos viendo acá. Catión de sodio, anión de sulfato. Sulfato de sodio en la común, sulfato de sodio en la stock y en la sistemática sulfato de disodio porque estamos viendo que hay 2 átomos de sodio. Ion cobre con el ion hipoclorito, ¿no? Cloro más 2, entonces se forma con el ion clorito se forma el clorito cuproso. Ahí está. Clorito y el cobre con más 1, que sería el estado de oxidación para que trabaje con oso. Entonces, de esa manera se formulan las sales. Los compuestos hidrogenados, que son el otro grupo, ¿no? Lo que les decía, que comprendan las funciones oxigenadas y las funciones hidrogenadas. Los hidrogenados son aquellos que van a reaccionar con el hidrógeno. Por lo tanto, en sus estructuras, que vamos a ver a continuación, no vamos a observar la presencia del oxígeno, ¿no? En el caso del hidruro metálico, aquí muere el hidruro metálico. En el caso de los no metales con el hidrógeno, con estos elementos se forman los hidruros especiales y con los elementos del 6 y los elementos del 7 se forman los hidrácidos, que luego estos se combinan con agua para formar ácidos, y lo mismo del anterior, que los hidróxidos y los ácidos van a formar una sal. ¿Qué tipo de sal? Sal aloidea, porque estos vienen de los hidrógenos, se forman la sal aloidea, mientras que en el caso anterior, cuando hemos empezado los compuestos las funciones oxigenadas, que son aquí, los compuestos oxigenados que tienen oxígenos forman una sal con la O de oxisal, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciar, ¿ya? Bien, entonces en los compuestos hidrogenados es la misma idea,
Tenemos los metales con el hidrógeno que forman los hidruros metálicos. Hidruro de calcio en la stock y en la sistemática dihidruro de calcio. Para el siguiente elemento, la nomenclatura común sería hidruro de plomo en la stock, en este caso 4, porque está trabajando con su estado de oxidación 4, y en la sistemática tetrahidruro de plomo, ¿no? Entonces, como pueden ver en la formulación, no hay presencia de oxígeno porque son derivados de los compuestos hidrogenados. Algunos hidruros especiales que en el cuadrito observamos, ¿no? Por ejemplo, el tridruro de boro, que se conoce como el borano, el metano, por ejemplo, en los tintes, ¿no? Que bastante se utiliza lo que es el amoníaco. Todas las chicas o los chicos cuando se pintan el cabello y huelen ese olor bastante intenso y fuerte en los tintes, eso es el amoníaco, ¿no? Entonces, estos son algunos hidruros especiales, ¿ya? Con esos elementos. Los hidrácidos solamente son formados con los elementos del grupo 6 y los elementos del grupo 7A. Van a reaccionar con el hidrógeno. Estos hidrácidos siempre se van a encontrar en el estado gaseoso. Su nomenclatura siempre va a ser uro de hidrógeno, ¿no? Siempre estos se van a llamar uro, ¿no? De hidrógeno, dependiendo con qué elemento se esté uniendo. Fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, siempre van a ser uro de hidrógeno, ¿no? Y solamente se van a formar con estos elementos que estamos viendo acá. Sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, teluro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno, con los elementos del grupo 6 y los elementos del grupo 7. Y cuando estos hidrácidos entran en contacto con el agua, se forman los ácidos hidrácidos, que van a tener la misma formulación, ¿no? Tenemos por ahí un micro abierto, chicos. Por favor, cierren sus micros, gracias. Y aquí tenemos los ácidos hidrácidos. En este caso va a ser la misma formulación del hidrácido, porque esto es un hidrácido. Y la diferencia con un ácido hidrácido, ¿no? La diferencia con un ácido hidrácido es que este sea acuoso. Entonces, fluoruro de hidrógeno y ácido fluorhídrico vendría a ser la diferencia, el estado. Entonces, los ácidos hidrácidos siempre van a ser su nomenclatura ácido y la terminación hídrico, ¿no? Ácido fluorhídrico, ácido sulfídrico, ácido bromídrico y siempre va a ser con hídrico, ¿no? Ahí está el ácido sulfídrico, ¿ya? Esos son los ácidos hidrácidos. Salaloidea. La salaloidea, en este caso, como viene de los hidrógenos, no va a tener oxígeno. Miren la sal, no tiene oxígeno. Cloruro de sodio, ¿no? Miren la sal. Sulfuro de cobre, ¿no? Entonces, simplemente va a ser el nombre de ese anión que no tiene oxígeno y el nombre del metal, dependiendo de la nomenclatura, porque el cobre tiene +1 y +2. Acá es oso porque está trabajando con el +1. Por eso es sulfuro de cobre 1 o la fórmula sulfuro de dicobre porque acá tiene 2 átomos de cobre, ¿no? Esas son las formas en que vamos a nombrar a estos compuestos. Entonces aquí, por ejemplo, esta sal, ¿cómo se llama? Tengo que reconocer al anión, el cloruro de hierro. El hierro trabaja con 3, será cloruro férrico, ¿no? Cloruro de hierro 3 y tricloruro de hierro. Aquí, por ejemplo, si el azufre trabaja con -2, jóvenes, ¿el plomo con qué estado de oxidación estaría trabajando? Cuatro. 2 con -2, todo esto es -4. Para que sume 0, ¿cuánto tiene que ser el plomo? 4. 4, muy bien. Ahora, ustedes tienen que saber que el plomo tiene +2 y +4. Entonces, si está trabajando con +4, ¿en qué va a terminar su nomenclatura sistemática o su nomenclatura común? Ico.
Muy bien, para el Buenísimo. chiquito es oso y para el mayor es cico. Entonces, esto se llama sulfuro. Ahora, para el plomo, algunos elementos como por ejemplo el hierro férrico, ¿no? Ferroso, en caso para el plomo no es plomoso y plómico. Para el caso del plomo, el término que se utiliza es el plum, ¿no? Entonces, aquí va a ser el sulfuro plúmbico. Plúmbico. Eso, muy bien. Sulfuro de plomo 4 en la stock y disulfuro de plomo. ¿Ya? Estos, chicos, como vuelvo a repetir, son temas que requieren bastante dedicación. ¿Ya? Practiquen, por favor. Yo sé que hemos corrido. Yo soy consciente de que de repente hay muchas cosas que han quedado en el aire, pero el tiempo pues nos queda corto, ¿no? Y quiero también completar con sus ejercicios. ¿Ya? Igual recuerden que tenemos reforzamientos también. No sé si ustedes están entrando a los cursos de reforzamiento. Tenemos reforzamiento los días conmigo tenemos los reforzamientos los días lunes a las 4, los días miércoles a las 5 y los días jueves a las 3 de la tarde. Así que allí pueden ingresar y hacer sus preguntas particulares, ¿no? Hay veces que hasta tengo solamente un alumno nada más y es prácticamente como una clase particular donde empiezo a explicarle todo lo que el estudiante pueda tener dudas, ¿no? Entonces aprovechen también este recurso que les da la Pre San Marcos de tener las clases, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Los reforzamientos, ¿no? Los reforzamientos que nosotros, los docentes también les damos a los estudiantes fuera del horario de clase, de acuerdo a los horarios que están establecidos, ¿ya? Listo, chicos, entonces con esto estaríamos terminando la teoría y vamos a nuestros ejercicios, ¿ya? ¿Qué tenemos en la pregunta número 1? Nos dice, el cloruro de magnesio es utilizado como coagulante en la preparación de tofu, pero también es usado como anticongelante, ¿no? Nos dice indicar la secuencia de verdad o falsedad según corresponda. A ver, el cloro pierde un electrón y el magnesio gana 2. Jóvenes, ustedes saben que el magnesio es un metal que tiene su estado de oxidación más 2 y que el cloro tiene su estado de oxidación menos 1, ¿cierto? Porque esto es así, menos 1 y 0 para que todo, perdón, menos 1 y más 2 para que todo sume 0, ¿cierto? Listo. Entonces aquí, ¿el cloro pierde un electrón? No, ¿verdad? El elemento que pierde es el magnesio, por eso tiene más 2. Y el cloro es el que gana. Entonces, por lo tanto, eso sería falso, ¿cierto? El compuesto cumple con la regla del octeto. Cuando nosotros realizamos la configuración electrónica, permítanme un momentito, ¿ya? Porque para poder terminar, espera un momentito. Para poder culminar, porque así explicándoles poco, haciendo la solución no voy a terminar, ya estoy viendo. Entonces quiero mejor aprovechar lo que tenemos aquí. Espérenme un ratito. Tururururu. Y se me es esto. Entonces con esto trabajamos más rápido. Perdón. Desde el fondo de mi corazón. Ya, a ver, chicos. Pues sí, con esto me permite. Se puede ver, acá se ve resaltar. Esto creo que no me permite escribir. Así, ya. Entonces, genial. Sí pueden visualizar lo que estoy mostrando el PDF, lo que estoy haciendo una X. Sí, profesora. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque aquí ya está todo resuelto, entonces me facilita a mí para poder explicarles, ¿ya? Cualquier duda que tengan, igual me hacen saber.
Bien, entonces miren aquí. Vemos que esto sería la estructura del cloruro de magnesio y como habíamos mencionado, el magnesio tiene su estado de oxidación +2 y el cloro tiene su estado de oxidación -1. Entonces el primero es falso porque el cloro es el que le gana los electrones y el magnesio es el que pierde. ¿Ok? En el segundo enunciado nos dicen el compuesto cumple con la regla del octeto. Al realizar la configuración electrónica del magnesio que tiene 12, miren, este 3s2 es justamente los electrones que tiene acá para que este magnesio pueda perder. Entonces, cuando yo veo mi último nivel, 2 aquí y 6 está cumpliendo efectivamente con los 8 electrones, ¿no? Ahí estamos viendo que en ese nivel 2 quedan los 8 electrones. Y el cloro sí es evidente que como tiene 7 y ahora está ganando 1 del magnesio y el otro cloro también está ganando 1 del magnesio, entonces finalmente son 8 electrones. Así que verdadero cumple con la regla del octeto porque ambos, magnesio y cloro, cumplen con la regla del octeto. Y en el tercer enunciado nos dice, disuelto en agua conduce la corriente eléctrica, eso lo hemos visto por teoría y Verdadero sabemos porque que es sí, enlace iónico. verdad. Exacto, muy bien, porque va a formar un catión y un anión. Por lo tanto, nuestra respuesta en esa pregunta número 1 sería la alternativa avión. ¿Listo? Pregunta número 2, ¿qué nos dicen? Marcar correcto o incorrecto de acuerdo a las proposiciones. Aquí nos están hablando de los metales. Ya hemos explicado en teoría cuáles son las propiedades de los metales, ¿no? Entonces, a temperatura ambiente pueden estar en los 3 estados. Los metales Falso. están en los... No, ¿verdad? Los metales están, hemos visto que están en el estado sólido, la gran mayoría, a excepción del mercurio que está en el estado líquido. Pero no hay un metal en el estado gaseoso. Entonces, por esa razón, eso es incorrecto. ¿Qué más tenemos? Enunciado 2. Al aplicarse una fuerza externa se deforma los sólidos Verdadero. Sí, verdadero, verdadero. porque presentan maleabilidad y Y presentan ductibilidad. ductibilidad. Exacto, muy bien. ¿Conducen la corriente en el estado sólido? Verdadero. Efectivamente, todos en algún momento tal vez nos ha pasado corriente, ¿no? Entonces la clave en la pregunta 2 sería casa. Pregunta 3. Te dan el siguiente compuesto y nos piden seleccionar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esta sería la estructura, jóvenes. Ustedes están observando aquí que estos puntitos 2, 4, 6 son propios del oxígeno. Todos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, profesora, este enlace, ¿qué tipo de enlace será este de acá donde el oxígeno no está participando? Dativo. Ahí es. Eso, Dativo. muy bien. Ahí se dan cuenta que eso corresponde a un enlace dativo, ¿cierto? Entonces, te das cuenta que en la pregunta, al venirte un enlace, no necesariamente te va a decir que es dativo. Tú tienes que analizar cómo están tus electrones, ¿ya? Entonces, puedo pensar de repente que es un enlace simple, pero no. Eso es un enlace, como ustedes están viendo aquí, un enlace dativo. Muy bien. Dice, posee 3 electrones simples polares. Entonces, aquí estamos viendo que este presenta ¿cuántos enlaces simples polares presenta? Tenemos aquí un enlace, esto es un enlace polar, ¿ok? Esto es un enlace polar y esto es otro enlace polar. Entonces dice, el compuesto posee 2 enlaces covalentes, de los cuales un enlace es simple y un enlace es múltiple, ¿no? Los dos son polares, no hay 3 polares, por lo tanto eso es falso, ¿ya? Solamente son 2 polares, un dativo y un múltiple. ¿Tiene un enlace covalente dativo? Correcto, ¿no? Verdadero. Eso es verdadero, tiene un enlace covalente dativo. Y luego dice, ¿cumple con la regla del octeto, chicos? Verdadero. Eso, si el Verdadero. oxígeno tiene 8 y el azufre tiene 8, es verdadero, cumple con el octeto. Eso sería entonces la clave dada. Pregunta número 4. Nos habla sobre las fuerzas intermoleculares, ¿no?
Recuerden que las fuerzas intermoleculares son 3. Tenemos London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Dice, las fuerzas de London son mayores entre moléculas de yodo que entre las moléculas de cloro. Recordando nuestra teoría, muy bien, hemos visto que el cloro es más chiquito que el átomo de yodo. Por lo tanto, el cloro tiene menor fuerza de atracción, ¿no? El cloro. Así que esto es correcto. Entre las moléculas del HCl existen fuerzas de dipolo-dipolo. Entonces, el HCl es una molécula polar. ¿Estamos todos de acuerdo? Es polar. Pregunto, ¿qué tipo de fuerza intermolecular presenta? London. Muy bien, presenta London, porque ustedes saben que London está en todas. ¿Qué más? Dipolo, dipolo. Muy Dipolo, bien. ¿Alguna otra fuerza más? ¿Presentará fuerzas de puente hidrógeno? No, solamente se dan con FON. Muy bien. Y de estas dos fuerzas, London y dipolo-dipolo, ¿quién es la que define sus propiedades físicas? ¿Quién prevalece? Dipolo, dipolo. Perfecto. La que tiene mayor intensidad, que es dipolo-dipolo, ¿no? Entonces, dice, entre las moléculas del HCl, ¿existen fuerzas de dipolo-dipolo? Sí, eso sería verdadero, ¿no? 3. El punto de ebullición del etanol es mayor que el etilenglicol. A ver, ustedes aquí, para poder saber quién tiene mayor punto de ebullición, tienen que observar quién tiene mayor fuerza intermolecular. Ya saben que las de London son más débiles que las de dipolo-dipolo y estas son más débiles que las de puente hidrógeno. Entonces, jóvenes, yo veo aquí un OH. ¿Qué fuerza intermolecular va a predominar en esta molécula? Puente de hidrógeno. Puente Perfecto. hidrógeno. Puente de hidrógeno. Y cierto que tiene dipolo y cierto que tiene London también, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahí está, ¿no? Ahí indica, ¿no? Tiene London, tiene dipolo, pero la que va a prevalecer, la que va a predominar es puente hidrógeno. Ahora, en esta otra estructura, en el etilenglicol, ¿qué tipo de fuerza va a presentar? Tiene el OH, miren, tiene el OH y tiene 2 todavía. Tiene puente de hidrógeno. Muy bien, tiene dipolo-dipolo, tiene London y tiene puente de hidrógeno. Ahora, ¿el etanol será mayor que este etilenglicol sabiendo que tiene 2 puentes OH? No. No. Va a ser menor, ¿cierto? El que tiene mayor grupos OH va a presentar mayor punto de ebullición. Por lo tanto, ese enunciado sería falso. ¿Estamos de acuerdo? 4 sería entonces la clave enano. Pregunta número 5. ¿Qué nos dicen? Marcar verdadero o falso según corresponda. ¿Allí pueden visualizar o se ve muy pequeño? ¿Se ve bien? No se pueden ver, no se puede visualizar los números chiquitos. Allí mejor. Ahí está bien. Ya. A ver, dice, las sustancias elementales como potasio, nitrógeno, oxígeno y fósforo 4, entre otros, presentan estado de oxidación 0. Toda sustancia que está solita, sustancia elemental, efectivamente sus estados de oxidación son 0, solitos, ¿ya? Por eso es verdadero. El estado de oxidación del azufre en este sulfato de potasio es 6. A ver, vamos entonces aquí. Verdadero. Potasio más 1. Profesora, ¿no era 0? Cuando está solito. Cuando está en un compuesto, como esto está en el grupo 1A, esto es más 1. Azufre menos 2, entonces X. Álgebra, ¿no? 2 por 1 más X más 4 con menos 2. La teoría dice que tiene que ser 0 y despejando por álgebra, X vale 6. Por lo tanto,
Eso es verdadero, muy bien. Eso sería verdadero. Luego nos dice en la 3. El estado de oxidación del cloro en este ácido clórico es +5, mientras que en el cloruro de sodio es -2. A ver, en el ácido clórico, +1, 1 por 1, más X, más 3 por 2, todo suma 0. Despejo X y en el ácido clórico el cloro es +5. Y el cloro en este cloruro de sodio es -1, porque el sodio es +1 y todo tiene que sumar 0. Y acá nos dice en el enunciado 2 que el estado de oxidación del ácido clórico es 5. Por esa razón, como estamos viendo que es 6, no, perdón, a ver, nos dice +5, ¿no? Entonces acá nos dice que es +5, mientras que en el cloruro, aquí, ¿el cloruro de sodio es -2? No, el cloruro de sodio es -1. Por lo tanto, ese enunciado es falso. Y el estado de oxidación del bromo, ¿no? En el ion perbromato, dice acá, esto, por ejemplo, chicos, ya es un ion, ¿cierto? Acá esto es un ion. Y la teoría dice que la suma en un ion tiene que ser igual a la carga. Entonces yo voy a determinar aquí -2 del oxígeno, X para el bromo, todo tiene que sumar -1. Y dice que en este caso el bromo trabaja con +7. Haciendo entonces mi álgebra, X por 1, X, 4 con -2, -8, todo eso es igual a -1 y eso suma +7. Perdón, el despejando X sería +7 y eso efectivamente es verdadero. Así que la respuesta en la pregunta 5 sería enal. Pregunta 6 nos dice, con respecto a ambos óxidos, nos están hablando del óxido férrico y nos están hablando del anhidrido, en este caso anhidrido sulfuroso, ¿no? Uno, el óxido férrico, es un óxido formado por un metal y el oxígeno. Por eso se llama óxido férrico, óxido. Y en el caso del SO2 es un no metal con el oxígeno, ¿no? Por eso en su nomenclatura tradicional se llama anhidrido. Cuando se forma, como hemos mencionado, con un metal, vamos a ver que esto se llama óxido básico. Y por eso esto es correcto. Y en el caso del no metal se forma un óxido ácido. Y estos serían los nombres, ¿no? Entonces, respondiendo a ello, te dice, ¿no? El nombre común del pigmento es óxido de hierro 3. Entonces, el nombre común del F2 o 3, el nombre común vendría a ser óxido férrico y no óxido de hierro 3. Cuando ustedes vean estos paréntesis, los números romanos, acuérdense eso que corresponde a la nomenclatura stock. La única nomenclatura que lleva números romanos es la nomenclatura stock, ¿no? Entonces, por eso esto sería falso. El nombre stock, listo, ahora sí, del conservante es óxido de azufre 4. Sí, en este caso es óxido de azufre 4. Por lo tanto, el segundo enunciado sí es verdadero, ¿no? Y el tercer enunciado te dice, al reaccionar el conservante, en este caso el SO2, con el agua, produce ácido sulfuroso. Cuando nosotros tenemos un óxido ácido y reacciona con el agua, efectivamente vamos a tener un ácido sulfuroso. Oso se sigue manteniendo como sulfuroso. Así que ese enunciado en la 3 sería la alternativa dada. En la pregunta 7, ¿qué tenemos? Nos hablan del carbonato de cobre 2. Entonces te está diciendo ya que el cobre trabaja con el 2 y tú tienes que saber que el cobre tiene +1 y que el cobre tiene +2. Son dos estados de oxidación. Es un compuesto que se ha empleado como pigmento en la pintura de las paredes, de acuarelas y témperas, ¿no? Durante los siglos XVII. Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, el carbono del compuesto posee un estado de oxidación +4. Como nos hablan del carbonato de cobre 2, entonces yo tengo que saber que el carbonato es -2.
Y como ya me dicen que cobre está trabajando con +2, ¿cuál va a ser mi producto? Mi producto va a ser cobre, ¿no? Con el carbonato. Esto va a ser mi fórmula del carbonato de cobre. Y te están preguntando con cuánto trabaja el carbono en este compuesto, ¿no? ¿Cuál es su estado de oxidación en el carbonato? Entonces, aquí nosotros calculamos, puedes calcularlo aquí o puedes calcularlo aquí, no hay problema, te vas a dar lo mismo. En este caso han tomado toda la sal. Cobre es +2, porque ya lo sabes. Oxígeno es -2. Y acá el X sería X por 1. Todo eso tiene que sumar 0 y se determina que el estado de oxidación del carbono efectivamente es 4. Así que este enunciado sería verdadero, ¿no? Luego nos dice, la fórmula del compuesto es cobre 2 carbonato CO3. No, como es 2 y 2, esto sería así. Y esto se cancela, se va, y te queda simplemente carbonato de cobre. Por eso esto sería falso. Y dice, ¿es producto de la reacción del hidróxido de cobre con el ácido carbónico? No, porque esto sí, del ácido carbónico sí, porque el ácido carbónico, cuando se disocia esos dos hidrógenos, tú vas a tener el ion carbonato, que es justamente lo que tenemos aquí. Pero en el caso que se disocie el hidróxido de cobre, ustedes no van a tener cobre +2, porque acá acuérdate que el OH, todo el OH es -1. Entonces, cuando tú tienes cobre OH, así tal cual, si esto es -1, esto es +1. Entonces, esto es falso porque acá el cobre está trabajando con +1 y tú tienes aquí el cobre trabajando con +2, ¿no? Eso sería incorrecto. Muy bien, eso sería entonces falso y la clave sería verdadero, falso, falso, la clave sería casa. En la pregunta 8 nos dan la siguiente reacción y nos dice marcar verdadero o falso. Se forma esta sal a partir del sulfuro de hierro. Es una sal oxisal al ojo. La O de oxígeno quiere decir que su formulación tiene que tener el oxígeno presente. Nosotros no vemos aquí el oxígeno. Por lo tanto, ese enunciado es falso. Esto es una sal no oxisal. Esto es una sal aloidea. ¿Ya? Esto es una sal aloidea. ¿Qué más? Luego nos dice, el HCl es un ácido hidrácido y su nombre es cloruro de hidrógeno. Esto es correcto, es un ácido hidrácido, pero no es cloruro de hidrógeno, porque el uro de hidrógeno son para los hidrácidos, no para los ácidos hidrácidos. Su nombre es ácido clorhídrico, que es la nomenclatura que hemos dado para los ácidos hidrácidos. El H2S gaseoso es un hidrácido, sí. ¿Y su nombre es ácido sulfídrico? No, al revés, ¿no? Están al revés. Su nombre en este caso sería sulfuro de hidrógeno, que es la nomenclatura que hemos dado para los ácidos, para los hidrácidos. ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí? ¿El hierro cloro 2 es una sal aloidea? Sí, porque la sal aloidea no tiene oxígeno, tiene hidrógenos, o sea, deriva de los hidrógenos. Y su nombre es cloruro ferroso. Aquí, al ser hierro cloro 2, el cloro es -1 y el hierro trabaja con 2. Profesora, el hierro tiene +2 y +3. Está trabajando con el menor que corresponde al oso. Por lo tanto, esto sería el cloruro ferroso. Eso sería verdadero. Siendo así, entonces, nuestra respuesta sería la alternativa D. Listo, chicos. Entonces, estos son los propuestos, ¿ok? La respuesta en la pregunta 1 es casa de sus propuestos. La respuesta en la pregunta 2 es enano en los propuestos. La respuesta en la pregunta 3 es barco. La respuesta en la pregunta 4 es casa, ¿ya?
tienen la 4 y tienen una pregunta más, la 5, que ahí numeración está errada. Es la clave avión. Ok, entonces eso sería, jóvenes, con respecto al tema de a la semana 3. Ya hay que repasar. Acuérdense que pueden ingresar a los reforzamientos para que puedan hacer sus consultas, sus dudas. Recomendación, ingresen ya revisando, ya les digo, ingresen revisando un poquito de teoría para que vayan ya con dudas y en ese momento yo les pueda ayudar. ¿Listo, chicos? Que tengan un buen día, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, mis cuídense. Hasta luego, mis cuídense. Hasta luego, mis cuídense. Hasta luego, mi